En Ecuador a las 7, el invitado. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. A esta hora estamos en línea directa a través del teléfono con el doctor Diego Ordóñez. Él es consejero presidencial, fue asambleísta de Creo, pero renunció a su curul y se vinculó al gobierno directamente. Desde allí hace un trabajo político y sigue de cerca, por supuesto, esta paralización y estas negociaciones que ayer fueron rotas. El gobierno abandonó la mesa de negociaciones bajo el argumento de la violencia generada en el marco de las protestas. Me refiero a ese ataque que sufrió un convoy militar que escoltaba combustible en su ingreso a la Amazonía, Xuxufindi concretamente, que dejó como saldo un militar muerto y al menos 12 uniformados entre militares y policías heridos. Esto motivó la decisión del presidente, abandonó la mesa de diálogo y pidió que mientras no se tranquilicen los ánimos no volverá a conversar. Doctor Diego Ordóñez, bienvenido a Ecuador a las 7, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Buenos días, Freddy, muchas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan. ¿Ha merecido opiniones divididas esta decisión del gobierno, doctor Ordóñez? Hay sectores que sugieren que habría que seguir con el diálogo, había que buscar la manera de apaciguar los ánimos y solucionar la medida de hecho. Otros sectores, en cambio, están con la decisión del gobierno de marcar un principio de autoridad, de proteger a los ciudadanos, presionando a la dirigencia indígena para que no genere más violencia de la que ya ha generado, y ahí sí poder conversar. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuál es el análisis que hace el gobierno para tomar esta decisión, doctor Ordóñez? Bienvenido nuevamente. El presidente toma la decisión de salir de la mesa, aún antes de saber que el señor Saquicela, quien se atribuyó la capacidad y autoridad para convocar no solamente al gobierno, sino, según se dijo, a los 5 poderes del Estado, en una misma mesa con el movimiento indígena. Y digo, sin saber que él estaba en la jugada, que él ha estado en la jugada. No es un mediador, era parte de la estrategia del correísmo y del señor Issa. ¿Y cuál es su estrategia, Freddy? Lo dijo el señor Issa, no estoy inventando ni especulando. Expresamente, en un discurso al mediodía me parece que el martes pasado, entonces dijo que había que destituir al presidente. Y el señor Saquicela, el día de ayer, vota por esa moción, junto con el correísmo y junto con los aliados de Issa en Pachacuti. No puede ser verdugo y mediador a la vez, esa sería la posición. Y debería haber tenido la integridad, ¿no?, de expresar primeramente su postura frente a esto, para luego atribuirse la autoridad de convocar a una mediación. Y en esta mediación, Freddy, estuvo además, estuvieron como garantes 2 militantes de la izquierda, el que fue juez de la Corte, el doctor Ávila, y la hermana Monge, militantes de la causa izquierdista a favor de la causa del señor Issa y del correísmo. Entonces, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Está realmente una intención de diálogo? ¿Estuvo realmente una intención de solucionar todavía de los acuerdos? ¿O de poner al gobierno en este escenario, aparte de la calle, contra la pared? Fue una emboscada, considera el gobierno esto. Pero desde mi punto de vista no tengo duda de eso. No tengo duda. Pero, a ver, doctor Ordóñez, en ese caso no debió haber aceptado sentarse a la mesa de diálogo el gobierno, y sí lo hizo, y fue nada más y nada menos que el jefe de gabinete, el secretario de la administración, con el ministro de gobierno. Como una muestra de buena fe, pues, Freddy, se invita a esta conversación el presidente de la Asamblea, ¿no? Me parece que lo que hizo el gobierno estuvo bien, porque muestra buena fe, porque muestra prudencia, porque muestra paciencia,
Muchos ecuatorianos piensan que esos atributos, ¿no?, la paciencia, la prudencia, muestran debilidad del gobierno. No, muestran paciencia y muestran prudencia. ¿Y qué fue a hacer el ministro de Gobierno? A plantear nuevamente un diálogo, a pesar de que el día jueves pasado ya se había llegado a un acuerdo con delegados del señor Issa, y ese acuerdo no fue luego validado, sino la respuesta que hubo fue la del señor Issa diciendo que había que destituir al presidente. ¿Qué señala todo esto, Freddy? Que no había realmente intención de solucionar esto por vía de un acuerdo y luego de una mesa en la que las partes, ¿no?, con buena fe, con buenas intenciones, lleguen a un entendimiento. Mientras está el proceso llevándose a cabo, la violencia permanecía en las calles y en las carreteras. No se puede negociar con la pistola en la mesa, pues. No se puede negociar con una pistola puesta en la sien de la cabeza. Ahí había en la cuenca Molleturo una obstaculización de los grupos asociados a los manifestantes para impedir el paso de oxígeno a la ciudad de Cuenca. Tenemos bloqueada la vía Calacaní, la Libertad, la Independencia. 400 camiones bloqueados en la vía sin poder llevar alimentos a la costa. Tuvimos se caotizó la ciudad de Cuenca. Actos de violencia y de paralización en la ciudad de Quito, masas aterrorizando ciudadanos en las inmediaciones de la Universidad Católica, destruyendo pequeños carros de muy chiquitos emprendedores que venden en cosas de la vía pública, destruyendo sus vehículos. De eso somos testigos, podemos evidenciar aquello, con imágenes se puede evidenciar esto, pero la dirigencia indígena, concretamente el señor Issa, no se responsabiliza de estos hechos. Dice: nosotros no somos los violentos, son grupos enquistados, grupos infiltrados que han actuado, y esa no es responsabilidad nuestra. Bueno, entonces digan que no es así, pues, y condenen la violencia. Pero mientras el señor Issa dice esto, yo le invito a Freddy y le invito a todos los ciudadanos a que lean las cuentas oficiales de la CONAIE en redes sociales y lean cómo es que la CONAIE en las redes sociales, a pesar de que el señor Issa dice no somos responsables, ahí en esas redes sociales se aplaude la violencia y por el contrario, en vez de apoyar, si se condena la violencia, apoyar a la fuerza pública en su trabajo de recuperar el orden, lo que hacen es acusar a la fuerza pública de criminal, dicen. Hablan con el mayor cinismo, perdone la euforia, Freddy, pero son circunstancias en las cuales hay que decir con fuerza frente a estos acontecimientos en defensa de la integridad de la ciudad y de sus ciudadanos, ¿no? Hay un nivel de cinismo en el cual se acusa al gobierno de tener sangre en las manos, cuando se han provocado actos como la muerte del día de ayer de un sargento y 12 miembros de tropa de las Fuerzas Armadas heridos en un atentado criminal, en un atentado terrorista en Susufindi. El señor Issa dice no somos responsables. Bueno, lean sus redes sociales, pues. Ve lo que en la cuenta de la CONAIE aplaude la violencia y acusa al gobierno de por ejercer su tarea de precautelar el orden con el uso de la fuerza, pues le llaman gobierno represor, ¿no? Vean todos los asociados, pues los políticos, ¿no?, que se encubren en organizaciones sociales y en defensores de derechos humanos, apoyar la violencia. Claro, resulta que el culpable es del gobierno, y el gobierno demuestra de incesante buena fe, aunque entiendan los ciudadanos equivocadamente que eso es debilidad, y se trata de actos que muestran un nivel de buena fe y de inagotable deseo de contribuir a la paz por vía del diálogo, recibe las respuestas que recibe. El gobierno recibió la respuesta que recibió en la mesa de negociación.
Lo mínimo que podía hacer el presidente es decir, me levanto de aquí, no vuelvo mientras no se restablezca la paz en el país y se condene y se acabe la violencia. Seguir sentados ahí, ya una cosa inaceptable, ¿no? Ahora, doctor Ordóñez, podemos entender que el gobierno busque estrategias, tome decisiones en el manejo de la paralización. Entendemos que busca la mejor manera de hacerlo, pero el problema es que el país está semi-paralizado. En algunos puntos del país paralizado. Mire usted la provincia de La Suay, que fue sitiada. La provincia de Pichincha también tiene problemas. Y claro, la tolerancia de los ciudadanos que quieren seguir trabajando, produciendo, también se va agotando. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre el manejo prudente que dice está haciendo el gobierno de esta paralización con la tolerancia de los ciudadanos y, Dios no quiera, se pueda producir enfrentamientos entre ciudadanos? Lo primero que tenemos que, para definir una estrategia, es hacer un diagnóstico. Y tenemos que empezar por reconocer, Freddy, que estamos enfrentados a una fuerza organizada, ¿no? Una fuerza organizada que tiene una estrategia de guerrilla. Esto ha sucedido durante estos días, ¿no? En momentos en los que la policía se aproxima a ciertos sectores donde hay bloqueos, se quitan los bloqueos, se despejan las vías. Quienes están ahí se desplazan, se retiran rápidamente y luego se vuelven a reinstalar, a volver a bloquear la vía. Esto ha pasado, ¿no? en la ciudad de Quito, ¿no? Grupos móviles, ¿no? Que van caotizando, como el día de ayer. La policía actuó con firmeza y fuerza el día de ayer con estos grupos de camiones de delincuentes aterrorizando ciudadanos en las mediaciones del Quicentro ayer en la tarde, y también en el sur de Quito, en la calle Mariscal Sucre. Y frente a eso, bueno, hay una respuesta, no es inmediata, en el sentido de que no necesariamente un acto de la policía está pendiente de un acto delincuencial, pero hay una respuesta oportuna y una respuesta masiva a través de la policía judicial, a través de los grupos especializados de tarea de la Policía Nacional. Pero estamos enfrentados a una acción terrorista organizada que se ha ido movilizando, así como aquí se fueron movilizando. Movilizaron el terror por ciudades. Y fueron al Puyo primero, luego a Macas, luego a Cuenca. Y en todos esos casos, ¿no? La reacción de la fuerza pública no es necesariamente inmediatísima, es inmediata, porque hay que movilizar personal, hay que garantizar que ese personal esté con el equipo adecuado. Entonces estamos enfrentados a eso, ¿no? Y claro, el señor Lista, mientras tanto, quiere tener al gobierno sentado en una mesa de diálogo mientras el caos y la violencia acosan a los ciudadanos. Claro, después, así estamos viendo, pero quisiera añadir para que vea usted cómo es que se ha manejado esto con paciencia y prudencia. Y con fuerza. Yo quisiera insistir en algo que a veces los ciudadanos soslayan cuando juzgan el comportamiento, en este caso, del gobierno. No hay gobierno en la historia del Ecuador que haya presentado una denuncia y haya llevado a juicio al principal cabecilla de estos eventos. El señor Issa está enjuiciado en la Tacunga, está con medidas alternativas y tiene una audiencia de juzgamiento el día 4 de julio. Con seguridad, la intención del señor Issa es mantener este estado de agitación hasta el día de su juzgamiento en la ciudad de la Tacunga. Ahí tendrán que juzgarle y tienen que aplicar la ley. Y eso es lo que hizo el gobierno. Luego, Freddy, hemos aplicado la fuerza de manera prudente, disuasiva, y ha tenido resultados. Tanto es así, Freddy, que comparativamente con lo que sucedió en octubre del año 19, ¿no? El control de la violencia ha sido lo apropiado, lo posible, de manera que hemos logrado que el nivel de esta violencia vaya disminuyendo. Okay. No tenemos niveles de violencia al inicio de la semana. Doctor Ordóñez, ahora permítame hacerle una consulta. ¿No cree usted también que el gobierno ha cometido errores? Le voy a poner sobre la mesa un par de temas.
la amnistía, por ejemplo, que se les otorgó de octubre 19 a aquellas personas procesadas penalmente, algunas sentenciadas, otras en proceso, con votos del bloque BAN, del bloque oficialista, se sumaron a al bloque correísta y se eliminó todos los procesos penales en contra de las personas que estaban procesadas y otras sentenciadas, como digo, ya por el tema de la revuelta de octubre de 2019. Y eso genera impunidad y seguramente el señor Issa cree que puede hacer lo mismo, es decir, destrozar, protagonizar destrozos, auspiciar daños públicos, privados, como se lo quiera llamar, para que mañana más tarde sus amigos de la Asamblea les otorguen amnistía si el propio gobierno no acepta la condición de que no se le procese, como que si el Ejecutivo tuviese control de la función judicial. Y además se toma la atribución de sugerir el cambio de un ministro al presidente de la República. Es que es algo que no se puede entender. A ver, pero primero, yo creo que hay que decir, y no puedo, con todo respeto, admitir, incluso por registro histórico, al gobierno y al bloque oficial del gobierno, que son los 14 miembros del movimiento Creo en la Asamblea, como que habrían votado a favor de la amnistía. Esto no es así. El bloque Creo no, pero sí el BAN. No, pero es que, mire, Freddy, yo insisto varias veces, hay que revisar cómo votaron. En esa semana hubo 4 votaciones. De las 4 votaciones, el grupo de aliados, ¿no?, de que conforman este bloque, más un bloque que está creado con propuestas para el funcionamiento de la Asamblea. El bloque de gobierno no votó por las amnistías. Es más, Freddy, el gobierno tiene presentada una demanda de inconstitucionalidad de las amnistías en la Corte Constitucional. Está presentada hace 2 o 3 meses. Lo que sé es que la Corte Constitucional no ha dado curso todavía, no ha procesado todavía esta demanda. El gobierno ha presentado porque expresamos nuestro total y absoluto rechazo que favoreció a delincuentes, incluso delincuentes de delitos comunes, todos estos delincuentes de delitos comunes, que fueron favorecidos ahora por la amnistía. Y vea usted quiénes votaron. ¿Quiénes votaron? Mire, el día de ayer hay 2 asambleístas del BAN que votaron por la destitución. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ahí está, está el asambleísta Curicano y el asambleísta Guamán. Y el señor Saquicela, que se llegó a donde está sentado ahora por los votos de este grupo, del bloque de aliados con el gobierno, votó a favor de la destitución del presidente. Lo sabemos y lo hemos dicho. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿ellos votan? Usted puede decir que deberían haber votado con el gobierno, obviamente, pero votaron en contra por la destitución nada más que del presidente de la República. Claro, pero en ese caso ya no deberían llamarse aliados o ya no deberían ser aliados. Me refiero inclusive a la votación que concedió la amnistía a los procesados por octubre de 2019, doctor Ordóñez. Bueno, sí, en la dinámica de la Asamblea y en la dinámica política de este país, parece que todo esto es normal, ¿no? Esto mismo de que estamos comentando, ¿no? El señor Saquicela, estando comprometido, como evidentemente estuvo comprometido con el correísmo y con Issa para destituir al presidente, aparece en una mesa convocando al diálogo, y esto es inconsecuencia. El señor Issa diciendo, no, nosotros no estamos con la violencia, y la gente en la calle quemando autos, aterrorizando a la gente, bloqueando vías y diciendo pues que la policía lo que hace es una represión criminal. Esto es lamentablemente en el escenario en que no existe la suficiente, no solamente en este país, no solamente que hay corrupción de los que se mete la plata al bolsillo, sino la corrupción intelectual que se evidencia en esta falta de integridad en el manejo y en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora, doctor Ordóñez, le pongo otro elemento de crítica, si usted quiere, al Ejecutivo y al manejo de esta crisis.
Cuando el presidente Guillermo Lasso retornaba de su participación en la Cumbre de las Américas, fue consultado sobre la ley de uso legítimo de la fuerza que aprobó la Asamblea Nacional y dijo: en esta misma semana voy a resolver. No lo ha resuelto. Ahí podía tener una herramienta el presidente para hacer uso legítimo de la fuerza, para que los miembros de la fuerza pública no tengan temor de repeler las manifestaciones con la pero no lo ha hecho. Además, hay sectores que critican la posición del presidente de amenazar, de advertir que va a ejercer la fuerza y que no lo hace y que tenemos que lamentar muertes, doctor Ordóñez. A ver, primero sobre el tema, la ley que envió la Asamblea. Esa ley tiene que ser votada. Va a enviarse un veto parcial a esa ley, porque en esa ley la Asamblea, ¿no?, introdujo una serie de limitaciones más graves que las que podían haber impedido que ahora la fuerza pública ejerza su tarea. Porque, por ejemplo, se introdujo una norma que decía, ¿no?, que no se puede reprimir si es que mayoritariamente no hay actos de violencia en una manifestación. Que no se puede reprimir usando caballos, por ejemplo. Eso dice el proyecto de ley de la Asamblea. Entonces, no es que era un importante avance que se haya discutido esta ley, pero tampoco se introdujo en esa ley las propuestas del gobierno. Y luego tiene estos problemas que le acabo de mencionar. Entonces, no es que esa ley iba a ayudar digamos, o iba a aliviar o dar más confianza a fuerza pública. De hecho, la fuerza pública tiene la confianza suficiente por el apoyo político que tiene el gobierno para el cumplimiento de sus funciones. Pero le estoy señalando problemas en el proyecto de ley, ¿no? Entonces, creo que por ese lado no hay no es que se dejó de usar. Segundo, mire, el día viernes pasado, luego de que se hizo otro acto de buena fe, permitiendo que los dirigentes indígenas y sus bases se reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura, luego hubo que hacer una acción de desalojo. Y lo que sucedió ahí no se ha informado debidamente, ¿no?, es que en ese grupo, en esa concentración, como parte de esa concentración, como parte de la estructura paramilitar, ¿no?, del interior de la CONAIE, hay lo que se llama la Guardia de Mujeres Indígenas. Y en el ágora abrieron las puertas para que salgan los dirigentes. Salieron los dirigentes y volvieron a cerrar las puertas, impidiendo que los militantes del movimiento indígena puedan abandonar el ágora. Entonces, bueno, frente a eso también el gobierno tomó una acción porque la idea era recuperar el local. Y se produjo luego una deserción masiva y abandonaron Quito muchísimos del pueblo indígena, del movimiento Pachacuti. Entonces, la fuerza, lo que pasa es que, usted mencionó en ese momento, no hubo una decisión judicial, se ha judicializado, tenemos una cantidad me parece que de 120 detenidos, se han judicializado, todos ellos han sido llevados en flagrancia. El presidente ha anunciado, y lo vamos a hacer con toda la evidencia audiovisual que tenemos, iniciar acciones contra todos aquellos que han generado violencia, vandalismo y delincuencia en la ciudad de Quito. Eso hay que hacer. Esos son actos de fuerza dentro de la ley. Y aplicar como se ha aplicado pues la fuerza de fuerza armada, la fuerza policía, en contener y dispersar las manifestaciones. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Diego Ordóñez, el ex consejero presidencial. Hablamos de la posición del gobierno frente al paro indígena que hoy inicia el día 17. No hay visos de solución. El gobierno ha decidido retirarse de la mesa de diálogo por la violencia que ejercen los manifestantes, el bloqueo de vías que ponen en estado de sitio a las ciudades, desabastecen. Pero la pregunta aquí, doctor Ordóñez, es
¿De aquí qué va a hacer el gobierno? ¿Va a esperar la buena voluntad del señor Issa para desactivar los bloqueos de vía, bajar el tono de violencia para ver si se sientan a conversar? A lo mejor le están haciendo el juego para llegar al 4 de julio, como usted acaba de decir en esta entrevista. Pretendería el señor Issa que todavía esté activado el paro para que le acompañen a la audiencia que tiene que presentarse en la provincia de Cotopaxi por la acusación que tiene. Me va a permitir hacer un intento de corrección de las dos afirmaciones que están implícitas en su pregunta. Por favor. La primera, no es que no hay visos de solución. Desde el punto de vista de los planteamientos, de los 10 planteamientos, los temas están solucionados. Desde el lado del gobierno están solucionados. Los 10 puntos. Así, no es que incluso el tema de lo que referido al precio de los combustibles. Así que cuando usted me dice no hay visos de solución, lo que quiero decir es que las soluciones que están en manos del gobierno se han llevado a cabo. Ahora, que eso sea insuficiente aún en estas circunstancias para que el señor Issa tenga y su grupo de gente que adhiere a su causa, que genera violencia, no quiera entender que ya eso está solucionado, pues es un problema de él. Entonces, quisiéramos que la gente reaccione con el... Pero evidentemente no sucede. Claro, solamente aquí una precisión, doctor Ordóñez, si me permite. Yo he dicho que no hay visos de solución porque cuando se declara un paro de actividades, la misma organización, grupo de personas que ha declarado el paro, tiene que declarar levantado el paro, y eso está lejos de que ocurra mirando la posición del sector indígena. Más allá de todas las concesiones, más allá de todas las decisiones que en el sentido de los 10 puntos que ha planteado la CONAIE ha cumplido. Ok, entonces, véalo, enfoquémoslo de la manera que usted lo está enfocando en este momento. El gobierno ha respondido y le corresponde al movimiento indígena no ser consecuente con esa en esa realidad. Y si no son consecuentes, no es tampoco, Freddy, de esperar buena voluntad, porque no hemos esperado buena voluntad de nadie. Estamos claros de que hay un intento, y lo estoy expresando, una estrategia terrorista, ¿no?, de generar caos, temor, miedo entre los ciudadanos. Y el Estado ha actuado durante estos días con la fuerza requerida para poner en orden a las ciudades y recuperar el orden. Hemos despejado vías, usted mismo hoy debe testificar, la situación en Quito es normal, tenemos tránsito normal, tenemos las vías abiertas, tenemos paulatinamente restaurándose el servicio de transporte público. Entonces no es que estamos esperando la buena voluntad, ahí está el resultado, estamos recuperando la paz y estamos enfrentando todavía estos pequeños focos de violencia. Se despejó ya, llegó oxígeno ya el día de ayer a la... Esta madrugada apenas llegó el oxígeno. Sí, no, ayer ya en la noche estaba anunciado que llegaba. Tenemos ya en proceso despejando la vía Calacaní, la Independencia, ¿no? Se inician los procesos penales. Entonces poco a poco se va recuperando, a pesar de que no existe pues una respuesta consecuente ni en proporción a lo que el gobierno ha hecho del sector indígena, que debería ya decir que esto terminó. Además, no obstante eso, Freddy, se han ido desmovilizando poco a poco. Nosotros vemos seguimiento del número de miembros de la CONAIE que permanecen en Quito, y el número es muy pequeño en este momento, muy pequeño. Se han ido desmovilizando, muchísimos han ido entendiendo, ¿no?, que esto fue un engaño, ¿no?, que les trajeron a Quito con una agenda que no era la agenda no era la agenda de los 10 puntos, no era si esos puntos representarían realmente el pueblo indígena o sus intereses, que no es así, pero suponiendo que fuese así, no es la agenda de los 10 puntos lo que movilizó al señor Issa e indujo a traer a miembros del movimiento a la ciudad de Quito, sino la agenda era votar al presidente. El día de ayer eso fracasó. El correísmo junto con Issa quedaron colgados de la brocha intentando destituir al presidente. Esto fracasó.
e incluso han fracasado por ese lado. ¿Y eso le va a dar Lo más obvio fuerza es al gobierno? que vayan entendiendo que esto ya terminó. ¿Eso le va a dar más fuerza al gobierno, doctor Ordóñez? Porque si bien no pudieron completar los 92 votos necesarios, se quedaron a 12. La evidencia de que hay una asamblea en contra del gobierno está más presente que nunca. Siempre tuvimos una asamblea en contra. Pero yo creo que hay que replantear el escenario, ¿no? El día de ayer, organizaciones políticas que habían marcado una distancia del gobierno tomaron una postura, no digamos a favor del gobierno, en eso hay que ser prudentes, ¿no? Sino a favor de mantener la democracia y no ceder al golpismo. El Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática e incluso el Movimiento Pachacuti habían expresado su deseo de no ser parte de esa estrategia de desestabilización. Y se desató algo que fue mire, yo no sé si es que nuestra capacidad de asombro ha llegado al límite, que frente a estos hechos como los que sucedieron el día de ayer, no nos espantamos y no actuamos como sociedad buscando una transformación profunda de esa realidad. El día de ayer los asambleístas confesaron que estaban obligados a votar. Así es. Por la Constitución, porque estaban siendo amenazados físicamente a sus familias. Uh-huh. Esto es como la mafia, los movimientos mafiosos, ¿no?, que atacan y atentan contra la familia para forzarle, en este caso, a alguien a tomar una decisión, en este caso un asambleísta. Son prácticas mafiosas, efectivamente. Eso es delincuencial. Entonces, el día de ayer, un asambleísta de una ciudad del oriente ecuatoriano manifestaba que habían sido su negocio, una gasolinera, invadida por una horda con lanzas, amenazando al negocio y a su familia. Esta señora tuvo que decir: sí, yo voy a votar por la decisión porque no van a atentar contra mi negocio y mi familia. Incluso asambleístas del movimiento, creo, el asambleísta Cervantes de la provincia de Imbabura hizo conocer que estaba siendo amenazado por 200 personas en el exterior de su domicilio en la ciudad de Ibarra. Esto no debe ser tolerado. Increíble. Eso pasó estos días, Freddy. Bueno, habrá que judicializar aquello. Habrá que judicializar. Estamos contra la violencia. No es creíble, ¿no? Sin duda. Es increíble, sí. Lamentablemente se me acabó el tiempo, doctor Ordóñez, y yo quiero agradecerle por habernos atendido, por darnos a conocer el punto de vista, la lectura que tiene de estos últimos hechos del gobierno que le llevaron a tomar la decisión de romper el diálogo, de abandonar la mesa de negociaciones y darnos a conocer cómo va a seguir de aquí en más la búsqueda de la paz y tranquilidad en el país. Queremos agradecer a Diego Ordóñez, consejero presidencial. Muchas gracias.